Hay libros que cuando los terminás, los cerrás y ya está. Pasan a la biblioteca y nunca más los volvés a ver. Y hay otros que cuando los terminás sentís como que si extrañaras gente que en realidad nunca existió. Eso me pasó a mí con el año que hablamos con el mar de Andrés Montero. Y por eso quiero hablarles hoy de este libro. Aviso de antemano que esto no va a ser un resumen de la trama, sino más bien una reflexión sobre por qué este libro me gustó tanto, así que si no lo leyeron vayan ya. Arrancando con un poco de contextualización del libro, este es corto, tiene apenas unas 220 páginas, pero te deja con la sensación de conocer toda la vida de sus protagonistas, los mellizos Julián y Jerónimo Garcés. No está dividido en capítulos tradicionales, sino en las 4 estaciones del año, arrancando en el verano, algo que ya de entrada te avisa que de cierto modo, por momentos, los hechos en esta historia no van a ser presentados como en cualquier otra novela, al no estar dividido tradicionalmente en capítulos. No es para nada un libro difícil, sino más bien para saborearlo. Cada palabra parece estar puesta con muchísimo cuidado, casi como si sería poesía. Un buen ejemplo del cuidado de las palabras es el capítulo entero que Montero le dedica a describir una fiesta. La forma en que está escrito te hace sentir parte de ella, te hace sentir parte de la mismísima escena. Algo que me llamó la atención desde el principio del libro es que este está narrado desde el punto de vista de los habitantes de la isla, en plural, y no desde uno de los mellizos. Esto conecta directamente con algo más grande que vamos a ver en un rato, la importancia de contar historias y de la comunidad como voz colectiva. Con el tiempo pasa algo parecido. En la mayoría de los libros los hechos se cuentan de una forma lineal, con un antes y un después bien marcados. Pero en el año que hablamos con el mar, este concepto se suelta un poco. Los hechos simplemente están y el autor elige cuáles contar y en qué momento en específico, viendo el tiempo en vez de una línea como si fuese un espectro. Más o menos se organiza así. Durante el verano, que ocupa el primer cuarto del libro, el tiempo funciona de manera que Andrés va eligiendo qué contarnos en qué momento del libro. Al llegar el otoño se reorganiza y vuelve a lo tradicional, algo más lineal, contando primero la historia de los abuelos y después siguiendo con la de los mellizos. Después vuelve a reorganizarse una vez más y ahora es Andrés quien decide qué contar capítulo a capítulo, lo cual a veces genera algo de desorden, un poco caótico o confuso. Y llegamos al punto que considero que es el más importante de todo el video. La novela está profundamente marcado por el pasado de sus protagonistas. Lo que pasa en el presente está condicionado por hechos anteriores, pero ese pasado no se presenta nunca como una verdad objetiva y única. Desde el arranque, los Garcés aparecen vinculados a la capacidad de narrar. El mismo libro te avisa temprano que las historias y la forma de contarlas va a ser importante. La propia estructura de la novela refuerza esta idea porque conocemos los hechos a través de distintas voces, ya sea la de Julián, la de la comunidad de la isla recordando las anécdotas o la de Jerónimo a través de su diario y sus pensamientos. Y ahí aparece una diferencia clave entre hechos y relatos. Un mismo acontecimiento está sesgado por el narrador, que recuerda, que omita y desde dónde lo mire. Hay una frase que funciona clave para comprender a lo que me refiero en este punto. Al final, una historia solo existe en la forma en que se cuenta. Incluso la portada puede leerse así, como si el libro se presentara desde afuera como una historia que alguien nos está contando. Y esa idea se repite en todo el libro como una gran metáfora. En la narración coral de los habitantes, en el mar que le cuentan las cosas y en el capítulo de la fiesta como celebración del sentido de comunidad. Si alguien me pregunta de qué trata el libro, respondería que de todo lo que uno quiere que hable. Este tiene muchas capas y temas variados, lo que lo hace atractivo para distintos tipos de lectores, con situaciones breves pero que golpean fuerte si las viviste, como por ejemplo enamorarte de tu mejor amiga y no ser correspondido, un padre ausente, un hermano fallecido, el que hubiese pasado si, la soledad, el abandono y el arte. Un ejemplo claro con una frase es: Don Genaro a veces me llamaba hijo. Para mí esa palabra estaba vacía, así que no me importaba que me dijeras así. Esto nos ayuda a entender más a nuestros protagonistas. Si tuviera que resumir en pocas palabras, usaría familia, relaciones y comunidad. Y por eso tiene tanto sentido que el libro termine como termina, con una fiesta, siguiendo casi al pie de la letra la receta de cómo lograr que una fiesta triunfe. Esto conecta directamente con el punto de partida, una comunidad narrada por la propia comunidad, y así el libro cierra el círculo. Días después de terminarlo puedo confirmar que por primera vez sentí ganas de releer un libro. Extraño a los mellizos, a los habitantes, a la isla, y la verdad es que enterarme de cosas nuevas del pasado de los personajes era genuinamente divertido de leer. Ahora bien, hay ciertas cosas que me llamaron la atención negativamente. Las oraciones largas pueden ser una virtud o un defecto según cómo se ejecuten.
Bien logradas se las puede comparar con poesías, pero si no, se sienten como un palabrerío incesable que te deja sin aire, y siento que en el libro podemos encontrar ambos puntos. A esto se le suma el matiz que mencionamos antes sobre el tiempo. El reordenamiento hacia el final del libro puede resultar un poco confuso o caótico para algunos lectores, incluyéndome. En resumen, El año que hablamos con el mar es un libro corto que está para leerlo lento, con paciencia y queriendo disfrutar de sus hojas. Escrito con muchísimo cuidado, que habla de familia, comunidad y de poder contar historias. Si les gustan los libros que se saborean más que se devoran, se los recomiendo totalmente. Les pregunto a ustedes, ¿ya lo leyeron? ¿Qué personaje les tocó más de cerca? Les dejo la invitación a comentar, dar like y suscribirse si quieren más contenido literario como este.